Introducción a los circuitos eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico son básicamente 5, de los cuales tenemos la fuente de voltaje o de corriente. La función de esta es mover los electrones a través del circuito. Después tenemos la carga, que puede ser un resistor, un capacitor, un inductor o un elemento activo. Después tenemos la parte de control, un interruptor. Su función es permitir o negar el paso de electrones a través del circuito. Tenemos las líneas de transmisión, que se utilizan para transmitir potencia o datos, dependiendo del caso. Y por último tenemos un punto de referencia, que es la Tierra. En un circuito eléctrico podemos analizarlo en su etapa de transitorio o en su etapa permanente. Para efectos de este curso vamos a empezar con el estado permanente, por lo cual se omitirá el uso de un interruptor. Eliminando un momento la parte de la Tierra, solamente nos quedan dos elementos del circuito, que es la fuente de alimentación y la carga. Las líneas de transmisión se tratarán como elementos ideales que no pondrán ninguna resistencia en el circuito. Para analizar el circuito tenemos que conocer una magnitud que es fundamental en los circuitos, lo que se le conoce como la corriente eléctrica. Esta viene dada por la ley de Ohm. La corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia óhmica. Esto quiere decir que la corriente será mayor si el voltaje es mayor. Y a su vez, la corriente será menor si la resistencia es mayor. Vamos a ver un ejemplo de la dualidad del circuito. Tenemos el circuito abierto, que es cuando no hay flujo de electrones, cuando no hay una corriente eléctrica. Esto se logra cuando la resistencia tiende a infinito, cuando tenemos una resistencia muy alta. Con esto, sustituyendo en la ley, tenemos que un voltaje entre una resistencia infinita tiene una corriente cero. En un circuito abierto, la corriente es cero. Asimismo, el cortocircuito es lo opuesto al circuito abierto. Si la resistencia tiende a cero, todos los elementos conectados a esos nodos se anulan y solamente nos queda una corriente infinita. En un cortocircuito la corriente tiende a infinito porque la resistencia es muy pequeña. Ahora tenemos la reducción de circuitos. Tenemos tres formas para reducir circuitos. Tenemos el circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. Vamos a empezar con el circuito serie. En un circuito serie, la corriente es la misma en cada uno de los puntos del circuito. La suma de las subidas y caídas de voltaje en la malla es cero. Si el circuito se abre, dejará de fluir corriente en todo el circuito. El voltaje de la fuente se distribuye proporcionalmente con las cargas conectadas. La resistencia total será mayor que la resistencia particular mayor. Y el elemento con más resistencia es el que tendrá la mayor caída de voltaje. Tenemos el siguiente ejemplo. Un circuito con una fuente de alimentación de 10 volts y 3 resistores de 1 ohm, 3 ohms y 6 ohms respectivamente. Tenemos que calcular la corriente eléctrica del circuito. Para eso tenemos que saber la resistencia total. Esto se logra con la siguiente regla de sumatorias. La resistencia total será igual a la sumatoria de todos los elementos conectados en serie desde n igual a 1 hasta n. Dicho esto, tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Sustituyendo tenemos que la resistencia total es de 1 ohm más 3 ohms más 6 ohms. Por último, la resistencia total es igual a 10 ohms. Simplificado el circuito, una fuente de alimentación de 10 volts y un resistor de 10 ohms, tenemos que la corriente eléctrica es de 10 volts sobre 10 ohms y esto nos queda como 1 ampere. Esta es la corriente que circula a través del circuito en serie. Veamos ahora el circuito paralelo. El voltaje es el mismo en cada uno de los puntos del circuito. La suma de las entradas y salidas de corriente en un nodo es igual a 0. Si el circuito se cortocircuitea, dejará de existir voltaje en todo el circuito. La corriente de la fuente se distribuye proporcionalmente a las cargas conectadas. La conductancia total será mayor que la mayor conductancia particular, y el elemento con mayor conductancia tendrá mayor corriente. Estas son propiedades duales del circuito serie. Veamos un circuito ejemplo. Tenemos una fuente de corriente de 7 amperes y 3 resistencias conectadas en paralelo, de valores muy pequeños. Vamos a aprender un nuevo concepto aquí en circuitos eléctricos, que es el de conductancia. La conductancia se define como la inversa de la resistencia, 1 sobre R.
Dicho esto, podemos transformar esos valores resistivos a valores de conductancias sacándole su valor inverso. Y con esto nos queda la conductancia 1 de 20 mos, la conductancia 2 de 40 mos y la conductancia 3 de 10 mos. El mho es la unidad de la conductancia, que es el inverso del ohm. Y también se puede utilizar la unidad Siemens, que es más reconocida. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero sabemos que esta fórmula se puede escribir de esta manera. Y 1 sobre R es igual a la conductancia. Volviendo a hacer el producto, tenemos que la corriente es igual al voltaje por la conductancia. Y si hacemos el despeje, tenemos que el voltaje es igual a la corriente entre la conductancia. Para poder sacar la conductancia total del circuito y reducirlo a su mínima expresión, seguimos usando la misma fórmula, pero ahora con conductancias. La conductancia total será igual a todos los elementos conectados en el mismo nodo, tanto el nodo de abajo de referencia como el nodo de arriba activo, desde el elemento n igual a 1 hasta n. La conductancia total será igual a la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3. Sustituyendo tenemos que la conductancia total es igual a 20 mos más 40 mos más 10 mos. Esto nos da una conductancia total de 70 mos. El circuito simplificado es este. La corriente es de 7 amperes y la conductancia es de 70 mos. Aplicando la ley de Ohm para circuitos paralelos, tenemos que el voltaje en el circuito es igual a 7 amperes entre 70 mos. Y esto nos da un voltaje de 0.1 volts o en notación de ingeniería de 100 milivolts.